como por un día. No, igual tenía re buenos postulantes y otros. De hecho, de revancha le logré a otro. Acá, ahí está. Así que, y dejamos el pasador para adelante, para atrás, y aquí puedes apuntar si aparece. Ahí. Ahí. No, de verdad no. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos al seminario, a la última versión del seminario de investigación. Como decíamos, dejamos lo mejor para el final, como dicen. Así que hoy día tenemos el placer de contar con el profesor Edgar Council, profesor de la Escuela de Administración de nuestra casa de estudio, que hoy día nos va a presentar el trabajo Paying You Heed to Others Opinions, a meta-analysis of gender differences in advice taking. Edgar, muchas gracias por tu tiempo, todo tuyo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Han tenido grandes amigos, así que muchas gracias por tenerla. Bueno, la presentación inicialmente estaba en inglés, la traduje porque pensé que podía ser medio con esa palabra, pretencioso dejar todo en inglés. Hemos tenido más pretenciosos. Así que básicamente el trabajo es un metaanálisis sobre uso de opiniones de otras personas. Y vamos a ver que es una metodología específica que usamos, popular en una subárea de... Yo soy del área de comportamiento organizacional, que es una mezcla entre psicología y management. Y entonces este es un metaanálisis que voy a explicar. Los metaanálisis son bien populares en algunas áreas, son bastante menos populares en otras áreas. En economía, por ejemplo, y en finanzas no se usan mucho. No sé si en operaciones se usan mucho, yo creo que no. En psicología, de hecho, inicialmente se empezaron a hacer en psicología, en ciencias médicas también se usa. Y bueno, este es un trabajo que conjunto con Santiago Ventura, Silvia Bonacho y Valentina, que hemos trabajado arduamente, son varios años. Ok, entonces, son los dos grandes objetivos de este trabajo. De hecho, este es un trabajo que está en yo bienvenido. Los dos grandes objetivos es, por un lado, es un metaanálisis de estudios utilizando un diseño específico llamado sistema juez asesor, que voy a explicar. Y la segunda parte es un metaanálisis sobre diferencias de género en toma de consejos utilizando inteligencia. Y bueno, en algunas presentaciones nos han sugerido quizás separar los papers, pero acá, por favor, dado que son temas vinculados, los voy a meter todos en nuestra presentación. Ok, entonces esta es como la lámina del enganche. Y bueno, muchas decisiones que uno toma, digamos, no son meramente individuales. No que uno... Ahora, si bien uno está a cargo de una decisión en específico, muchas veces uno recibe opiniones de los demás, o consejos de los demás. Acá está Obama, cuando era presidente, recibiendo el consejo de Biden. Acá está nuestro actual presidente recibiendo recomendaciones de Piñera, el presidente Boric recibiendo recomendaciones de Piñera. Acá está, de que estamos en el mundial, Messi, cuando se fue en el 2010, recibiendo consejos de Maradona. Acá está nuestro Peña de 2015, recibiendo consejos de nuestro Nicolás Maduro, nuestro chileno. Y finalmente acá en la ley que había retirado recibiendo consejos de nada. ¿Ok? Y bueno, en Estados Unidos hay más de 130.000 empresas de consultoría cuyo objetivo es básicamente dar consejos de toma de decisiones a gerentes. Ok. O sea, dicho eso, hay algunas investigaciones que sugieren que las personas usan menos los consejos de lo que deberían. Vamos a ver a qué se refiere con lo que deberían. O sea, a pesar de que está en todas partes, hay evidencia que las personas a menudo no están dispuestas a utilizar esta información que viene de otras personas.
Y básicamente, después de hacer una estimación inicial, una estimación numérica inicial de cualquier ámbito, y recibir otra estimación de otra persona, las personas tienden a favorecer sus propias estimaciones iniciales. Hay varias razones. La razón principal tiene que, a la que se ha explicado, es principalmente lo que llamamos sesgo egocéntrico, que uno se emplea a sí mismo, aunque también hay en este diseño, vamos a verlo, pero en este diseño también puede haber un efecto de anclaje. Y yo hago una primera estimación inicial, esa funciona como ancla, y después uno puede revisar con otras estimaciones, pero esa primera estimación ancla tiende a imperar. Ok, y esto es menos que el principio del promedio, que lo vamos a ver descrito para la... Hay más adelante cuál es la idea principal del principio del promedio, pero básicamente, te lo adelanto. El principio del promedio dice que si yo estoy en una población, en una muestra de personas que tienen menos conocimientos parecidos de cierto tema, yo debería tomar el promedio de ambas estimaciones. Este es básicamente el principio del promedio. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo del metaanálisis? Es hasta qué punto la gente usa el concepto de otras personas basado en este diseño. Y la segunda parte tiene que ver con estas diferencias de género. Hay mucho sobre diferencias de género en los medios, digamos. Acá hay un ejemplo, pero si uno busca, digamos, hay harta en revistas como Forbes o etcétera, hay harta ¿cuál es la palabra? Conjeturas sobre diferencias entre mujeres y hombres en toma de decisiones. Y efectivamente la investigación sugiere que, basado en autorreportes de reportes de usted mismo respecto a cuán frecuentemente hace esta conducta, etc. Las mujeres se autoevalúan como teniendo un estilo más participativo de decisiones que los hombres. Por ejemplo, acá hay una pregunta de un autorreporte de autor Scott Bruce que dice: cuando tomo una decisión tiendo a utilizar los consejos de los demás, un ítem de varios. Y en ese ítem las mujeres tienden a estar más de acuerdo con ese ítem que los hombres. Y hay una diferencia de alrededor, en esa escala en particular, desde media desviación estándar, alrededor de media desviación estándar. También hay otro... Acá estás hablando de los CEOs muestra representativa de tomadores de decisiones. Sí, bueno, eso también tengo que decirlo en la introducción. Este paper es experimental y no necesariamente usa gente relacionada con los CEOs. En la muestra, en este metaanálisis, está todo metido en el licuadora. Y generalmente, la mayoría, el 95% son estudios de laboratorio, alrededor del 60% son estudiantes, muchos de ellos, bueno, hay incentivos, y otros son muestras de otro tipo, digamos, pero que son estudios de laboratorio, entonces no necesariamente son CEOs. Y acá tiene que ver principalmente con muestras representativas, hay una que se ha dicho online, etcétera, pero no necesariamente de CEOs. Ahora sí, en este estudio de Ingrid Johnson, que fue de hecho el análisis de 1990, sí son personas que están no necesariamente CEOs, pero en posiciones de liderazgo, supervisores, etc. Y nuevamente, en esto que también son en base a autorreportes, las mujeres tienden a adoptar o a reportar ellas mismas un estilo más democrático o participativo. Sí. ¿Eso se mantiene en el tiempo? Digamos, esto era hace 20, 30 años, ¿este estilo se mantiene? ¿Se sabe algo? Sí, ha cambiado un poco, pero se mantienen las diferencias. Sí. Claro, tiene, y debo decir también que acá no solamente son autorreportes, sino que también son reportes de otras personas. Son hechas por personas, pero tanto autorreportes como ya sea subordinados, personas de arriba, etc. Entonces, el problema ahí es que hay algunos sesgos, digamos, que podrían estar apareciendo, y respecto a la pregunta específica, sí ha ido cambiando en el tiempo, pero se mantiene la diferencia. No se mantiene, se han ido achicando. Pero todavía existe. Eso es como... Ok. Ok.
Entonces, el segundo gran objetivo de análisis es si todas las mujeres más consejos que los hombres y si así cuáles son potenciales de cambio. Ok, entonces hay básicamente dos formas de medir toma de consejos. Advice taking. Uno usando cuestionarios, que generalmente son autorreportados. Acá hay uno de un cuestionario que uno dice, a esto como decisiones sin consultar a otra persona, y ahí nuevamente hay diferencias de género, digamos. Y otros usando medidas que no sean autorreportadas. Y lo que se va a focalizar en el análisis de medidas no autorreportadas. Y la gracia es que también afecta a los potenciales sesgos de los autorreportes, pero también son difíciles de medir en estudios de campo. Es difícil medirlo en estudios de campo, ¿por qué? Porque es difícil estimar, es difícil estimar la primera estimación, cuál es mi estimación inicial real mía versus cuál es la estimación de la otra persona y cuál es la estimación final, digamos. Entonces, se han hecho, pero siempre hay potenciales confounders de que hay variables que pueden estar afectando eso, etc. Sí. Y ahí, ¿cómo tú controlas por la importancia de la decisión? Uno, y después, ¿cómo tú controlas por el nivel de confidence que tenga la persona, así como insecurity? Sí, no, en el confianza sí lo metemos y lo metemos, voy a escribir ahí el modelo. La importancia es buena pregunta. Porque si voy al baño no voy a estar tomando consejos, pero de repente hay gente que a lo mejor es insegura y no se atrapa eso. En este metaanálisis la forma que lo hacemos es básicamente hay estudios con incentivo y estudios sin incentivo. Y entonces vemos si hay diferencia. Y la verdad es que hablar porque no encontramos diferencia. Ya. Claro, es decir, yo puedo entender, claro, una decisión como para ir al baño. Exacto, o por ejemplo, voy a casar. ¿Es una decisión importante o voy a comprar una casa? Sí. Versus a lo mejor voy a salir el fin de semana. No, claro, estoy de acuerdo. Claro, lo que no me... Hay algunas que son obvias, ¿no? Ir al baño no es decir, una máquina en otras, por lo menos teóricamente, no queda tan claro hacia dónde debería ir el asunto. Es decir, porque uno podría argumentar las dos cosas. Teóricamente. Uno podría ver cuán reversible, entre comillas, es la decisión una vez tomada. Es decir, el matrimonio es menos reversible que realmente comprarse algo, comprar un auto, o comprar una polera, yo la puedo devolver más fácilmente que comprar un auto. Claro, pero por ejemplo, ¿cuál queda? O sea, en resumen, no hay estudios que han examinado eso. La pregunta teórica que se han hecho varios es, bueno, ¿cuál sería tu intuición? La hipótesis es que a medida más irreversible la decisión, más consejos voy a tratar de ir tomando, o a lo mejor genera un pique y después cae, porque a lo mejor el matrimonio no es algo que hay que andar conversando con todo el mundo de tomarlo, pero el comprarme un auto, a lo mejor voy a tratar de tomar los mayores advice posibles, no sé. Sí, no, es verdad que ahí también hay como no solamente importancia, sino distintos tipos de decisiones. Hay decisiones que son más de personales, claro, personales, más de gustos, hay otras que son más de predicción. O sea, bueno, si voy a contratar a alguien, bueno, puede que tenga una afiliación especial con una persona, pero la pregunta podría ser, bueno, si va a trabajar bien esa persona o no. O otra predicción que puede ser, bueno, ¿cuál va a ser la temperatura mañana en Santiago? La temperatura máxima. Entonces, es menos afecto por lo personal. O sea, ahí puede haber algo. Pero, claro, acá la forma en que lo hacemos es base a si es que hay incentivo o no hay incentivo. Y la verdad es que no le ponemos mucho atención porque no encontramos diferencias entre incentivo o no incentivo. Sí. Sobre lo que es consejo, ¿qué define como consejo? Un consejo, digamos, persona a persona, uno puede ver un review y el review también son consejos. Acá el consejo es, y de hecho uno lo puede criticar a este modelo,
Básicamente el consejo es una opinión de otra persona. Ahí voy a explicar la forma específica del tipo de experimento. Pero es cierto que hay gente que dice, oye, pero esto no es consejo, porque en la realidad hay actos de persuasión entre medio, etc. Y acá básicamente el resumen es que yo hago una predicción, me dicen que hay otra predicción de otra persona, la veo y la tomo o no. Perfecto. Entonces no hay un proceso, no es un consejo en el sentido de que, oye, tú deberías hacer esto, o no deberías hacer, o lo que sea, digamos. No hay, la idea es sacar esa potencial persuasión de por medio, lo cual limpia un poco entre estudios, porque claro, distintos tipos de persuasión pueden afectar menos menos, pero también lo hacen, lo que le llaman quizás ecológicamente menos válido. ¿Por qué? Porque hay pocas situaciones en que el consejo me lo den así como una hoja de papel, mira, acá está lo que hizo la persona, sino que hay un proceso social entre medio y acá está sacado eso. Ok, súper buen punto ese. Ok, entonces para el sistema pues asesor, bastante simple. Judge Advisor System, hay básicamente dos personas. Uno que le llaman el juez, que es la persona que hace la estimación, y otro es el asesor, Judge y Advisor. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Hace una estimación numérica. Entonces, ejemplo, ¿en qué año nació Daniel Kahneman? Daniel Kahneman es una suerte de héroe en esta área que escribió su libro Pensar rápido, pensar despacio, premio Nobel de Economía del año 2002, nunca tomó un programa de economía. Ok, ¿cuál será la temperatura máxima mañana en Santiago? De 1 a 10, ¿cuál será el rendimiento del candidato A en la evaluación de desempeño de la empresa? Ahora, generalmente en estos estudios hay no solamente una pregunta, son varias preguntas. Generalmente relacionadas, ¿no es cierto? Entonces, no sé, puede ser conocimientos sobre periodismo o predicciones de temperatura en Chile, o predicciones en base a antecedentes de distintos candidatos, etc. Pero son más de una, son alrededor, en promedio son 10. Sí. Y ahí, ¿cómo tú controlas los previous beliefs? Es decir, tú llegas con previous beliefs o conocimiento más que nada. En este estudio lo que hacemos es controlamos por la accuracy de la primera estimación. Ya. Entonces, ¿en qué año nació Daniel Kahneman? Les digo la respuesta al tiro. En 1924 la respuesta correcta. Okay. No sé porque mi padre nació en ese mismo entonces, claro, el previous belief lo controlamos en términos de accuracy. Entonces, accuracy básicamente es la distancia, valor absoluto de la distancia. Entonces, por ejemplo, si yo digo 1940, la distancia es 6. Si otra persona dice 1944, la distancia es 10. 6 es más accurate que 10. Y entonces eso lo controlamos en el okay. O sea, no controlamos beliefs, pero sí controlamos la exactitud de la estimación inicial. Porque obviamente eso habla algo de la... O sea, si yo sé o yo soy experto, yo sé que soy experto dentro de un sampleo de gente, digamos, entonces obviamente yo voy a tomar menos en consideración la opinión de los demás. Ok, entonces pueden hacer una estimación numérica, pueden recibir una estimación de un asesor. Entonces imagínense, estamos acá, típico experimento es ya sea en salas individuales o ustedes están frente al computador, reciben ciertas preguntas o ciertos temas que hay que predecir, ¿no es cierto? Están en el computador y les dicen, bueno, hagan una predicción de la temperatura de mañana, de temperatura máxima en Santiago. Ustedes hacen esa predicción. Luego pasan 10 segundos, hacen toda la predicción y les dicen, mire, dentro de esta sala, realmente más numerosa que esto, esta es la predicción que hace esta otra persona. Aleatoriamente. Y entonces ahora con la predicción inicial, tú viendo tu predicción inicial y viendo la predicción de la persona, haces la segunda estimación. Ya, y no te dan información de las características del asesor, es neutro. No, es neutro. Ya. Correcto. Entonces,
¿Cuál es la medida de peso del consejo weight of advice? Básicamente el valor absoluto de estimación final menos estimación inicial, dividido por la estimación del asesor menos la estimación inicial, más allá de la fórmula. Básicamente este es como un porcentaje de hasta qué punto la estimación final se acerca a la estimación del asesor. ¿Okay? Entonces, ¿en qué año nació Daniel Kahneman? Estimación inicial 1950, estimación del asesor o asesora 1940. ¿Okay? Si yo mi estimación final es 1950, entonces esto de acá arriba es 0, y entonces el UA es 0. O sea, no cambió 0% esa estimación. Nuevamente, otro ejemplo, 1950, estimación inicial, estimación del asesor es 1940, estimación final es 1945, y no se saca el cálculo, es básicamente 0,5, que es 50%, que es la mitad. Y el otro ejemplo sería si hago 1950, 1940 y me paso 1940, entonces esto es 1, que es 100%. Entonces básicamente hubo un porcentaje que presenta hasta qué punto la estimación final se mueve hacia la estimación del asesor respecto a la estimación inicial. Pero nada, punto totalmente, punto 5 en la vida. Y solamente se toma un promedio, se debería estimación. Bueno. Ahora, en la introducción dije que hay algunos investigadores que sugieren que las personas usan menos consejos de lo que deberían. ¿Qué es lo que es lo que deberían? Y entonces ahí aparece el principio del promedio. ¿Cuál es el principio del promedio? Básicamente, lo dije inicialmente, que es que en estimaciones en que hay error de medición, que se asume que es un error aleatorio, cuando uno toma un promedio, ese error aleatorio es más probable que se cancele. Y entonces esa toda la... Y entonces, de hecho, es parecida a la idea de los cuestionarios, hablan de confiabilidad, básicamente. La idea de la confiabilidad es que, o sea, una de las temas de confiabilidad es que, en general, las escalas de 2 ítems son mejores que las escalas de un ítem. ¿Por qué? Porque asumiendo que una escala apunta a un concepto, cada pregunta puede ser idiosincrática, digamos, tiene algún error respecto al concepto que uno está midiendo. Entonces la idea es que uno tiene 2 ítems, es más probable que ese error se tenga a cancelar. Y es algo parecido acá con la estimación. Entonces, en el contexto del CAS hay solo 2 personas, así que en principio el promedio sugiere que el BOA debería ser 0.5. Ahora, esto no significa que todas las personas tengan que hacer 0.5. Lo que sí sugiere es que si estoy en una sala, en promedio, el promedio debería ser, asumiendo una distribución normal, debería ser más o menos 0.5 de lo mutuo. Obviamente, si hay personas que saben más, este BOA debería ser más bajo. Obviamente, si hay personas que saben menos, el BOA probablemente debería ser más alto. Pero el promedio debería ser 0.5. Y no tendrá un componente como de repente que sube y de repente cae, ya tú eres en un punto, como dicen, el que nada sabe, nada teme, aleatorio, ya yo lanzo, 0.5, llega un punto de soy tan experto que me da lo mismo, y hay un punto intermedio que... Ahí, después le podemos mostrar como la distribución empírica, digamos, que es bien interesante. Ya. La voy a hacer más buena. Ya, entonces, básicamente acá estos que son como los héroes del área, y hay que citarlo, dice yo, y ellos dicen, mire, nosotros encontramos que las personas ajustan el promedio alrededor del 30% de la distancia entre la estimación inicial y el concepto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta primera parte? Vamos a testear si es que el BOA es distinto a 50%, que es el principio del promedio, y distinto a 30%, que es lo que dicen estos autores. ¿Okay? Eso. Entonces, también testeamos si había diferencias de estudios que tenían ciertas características que podían afectar el peso del consejo, estudios que incluían una manipulación explícita o no. Básicamente, el resumen es que hay varios estudios que tratan de, ya que inicialmente se encontró que este BOA era más o menos bajo, hay estudios que manipulan en el sentido de tratar de hacer más alto ya sea, por ejemplo, manipulando emociones positivas. O sea, hay algunos que encuentran que en la medida que una persona está más contenta, es más probable que, o más feliz, no sé, es más probable que tome en consideración la opinión de los demás.
Y entonces, básicamente, hay millones de manipulaciones. Y digamos, si la tarea involucraba más preguntas tipo trivia, porque hay distintos tipos de estimaciones numéricas y estudios que se focalizan en preguntas tipo trivia, hay otros que hacen predicciones hacia el futuro, hay otros que hacen estimaciones de cualquier tipo, digamos. Entonces tratamos de ver si es que había algún efecto del tipo de pregunta. Estimaciones que implicaban la predicción hacia el futuro, que dijimos, bueno, a lo mejor si es predicción hacia el futuro versus estimaciones de conocimiento, a lo mejor claro, en el futuro hay más incertidumbre y a lo mejor hay más toma de conocimiento. Expertos versus no expertos, estudios publicados versus no publicados, y lo último, que no lo mencioné acá, pero que lo tratamos, es el tema de los incentivos. ¿A qué se refiere con los estudios publicados y no publicados? Es que bueno, estudios que han sido publicados en revistas o, por ejemplo, tesis que no han sido publicadas. Esto es clásico de los metaanálisis, que hay veces que hay como sesgos por estudios que son muy atractivos, ¿no es cierto? Y que encuentran diferencias y que son más probables que los publiquen versus otros estudios que no encuentran diferencias en lo que sea, son menos atractivos, los dejan fuera. Y entonces hay un sesgo por estudio publicado que muchas veces ocurre. Entonces, tratamos de ver si hay diferencia. Entonces, ¿cuáles podrían ser mecanismos en mujeres y toma de consejo? Varios investigadores han sugerido que los hombres en varias áreas tienen más exceso de confianza que las mujeres. ¿Okay? Exceso de confianza, tener más confianza en predicciones de lo que la realidad sugiere. Y lo típica, hay dos formas de medir la confianza. Uno es, hago una predicción de la temperatura de mañana, 30 grados. La temperatura máxima, 30 grados. Una es, bueno, diga cuán confiado está en la escala de 1 a 10. 10 muy confiado, 1 nada confiado, esa es una forma, y la otra forma es en base a intervalos de confianza. De un intervalo de confianza de que usted está 95% seguro de que su predicción va a caer dentro de ese intervalo de confianza. Y los hombres, bueno, pues lo que se ha encontrado es que tienden exceso de confianza y tienden a dar un rango más pequeño. Y se han controlado por efectivamente, porque cuando tú haces un rango, lo mismo, chiquitito, no hay riesgo. Sí. Y, la mujer a lo mejor se cubre, pero si tú te dicen, mira, tú tenés $100, Sí. si la chuntáis dentro del rango, si tu rango tiene menos ancho, te doy $200. Y si no, ¿se han hecho estudios en ese tipo? Sí, también con incentivo. Y en general, acá no lo controlamos, pero quizás lo deberíamos hacer. Pero sí se han encontrado otros que también se mantienen ciertas diferencias de género. Que aunque uno le diga, mire, si usted la chunta, le pagamos plata, igual las mujeres tienden más a dar rangos más amplios que los hombres. Ok, entonces acá, bueno, eso es confianza es el único potencial mecanismo que obtenemos datos de manera consistente, pero hay otros potenciales mecanismos. O sea, mecanismo me refiero a, bueno, ¿qué podría explicar que haya diferencias de género? Entonces, una potencial idea es exceso de confianza. Si es que los hombres tienen más confianza, bueno, y creen que tienen razón, entonces es más probable que no consigan lo que tienen los demás. Es un mecanismo. Pero hay otros potenciales mecanismos, como por ejemplo que las mujeres tienen un estilo menos, los hombres tienen un estilo menos participativo que las mujeres. Lo que sea, eso significa, digamos. Pero ese estilo también no necesariamente está vinculado a exceso de confianza. Y puede ser que haya otro mecanismo, pero que nosotros no lo pudimos capturar en base a la pregunta. Entonces, ¿cuál es? Bueno, lo último, digamos. En el otro consejo lleva estimaciones más exactas. ¿Cuál es la idea? Básicamente, si es cierto que el principio previo funciona y que las personas toman bastante menos consejo de lo que el principio sugiere. Entonces, generalmente, por el más peso, los consejos llevan mejores estimaciones. Es decir, si uno está en este eje, la arquitectura de la estimación, y en este otro eje, el peso del consejo, el óptimo en promedio sería el 50%. ¿No es cierto? Tanto quedarse corto como que haya más, debería bajar la exactitud.
Este sería el molar. Pero empíricamente, en general, los estudios reportan que las personas, digamos, están más cerca del 0 que del 0,5. Y entonces eso hace que empíricamente, en la medida en que la relación tiende a ser positiva. ¿Por qué? Porque hay pocos casos que están en este lado. Entonces, dado eso, y mientras más peso el consejo, generalmente más excelente. ¿Sí? Ok. En teoría, el consejo tiene una relación no lineal, pero dado que el promedio está por acá, les dijimos que era una relación positiva. Ya, eso. Entonces, ¿cuál es el modelo PAZ? O sea, ¿cuál es el paso, digamos? Género está relacionado con el exceso de confianza. El exceso de confianza está relacionado negativamente con toma de consejo, y toma de consejo está relacionado positivamente con calidad de estimación final. Entonces, ahora, hay dos efectos, uno que sería directo, esto es lo que no podemos estimar, y otro que sería indirecto a través del exceso de confianza. Medio. Y acá sería una doble mediación, porque la idea es que también esto se relaciona con la calidad de estimación final. Después les voy a mostrar el modelo específico con el control, pero esa es la idea básica. Ok, para no atrasarme, básicamente acá está, por lo menos en nuestra área, para evitar que uno haga trampa, nos piden que uno haga el registro de las hipótesis, y entonces hicimos el registro. Y básicamente, ¿cuál es la primera pregunta de investigación? Ya la dije, digamos. Y estas son las dos hipótesis. Uno es que si este WOA es distinto del punto 5, y el segundo es si el WOA es distinto del punto 3. Y la segunda parte tiene que ver con diferencias de género. Entonces la hipótesis primera es que las mujeres van a tomar más, van a tener más toma de consejo que los hombres, que esto va a estar mediado por overconfidence, y que también va a haber un efecto indirecto en la calidad de la estimación final. Ese es el resumen. Ok, entonces, básicamente lo que análisis, método reproducible, ciencia abierta para acumular conocimiento científico. Básicamente, usa un muestreo claramente especificado de estudios disponibles, de manera de codificar la evidencia de la que sea comparable entre estudios, y resumir tanto irregularidad como variación entre los estudios. El primer metaanálisis que se usó y el por qué fue en psicología clínica, el año 76. Básicamente que la gran pregunta era si es que la psicoterapia servía o no servía. Y en esa época, básicamente, había unos estudios que mostraban con muestras pequeñas, porque eran estudios con muestras pequeñas, porque son difíciles de conseguir, etc. Entonces, eran muestras de 30 personas, y entonces había algunos estudios que mostraban que sí servía, otros estudios mostraban que no había efecto, y había otros estudios que decían, bueno, efecto negativo. Entonces, bueno, pero todo con muestras muy pequeñas, que obviamente hay mucho valor de muestreo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo lo metemos? Y entonces la gracia de ese primer metaanálisis era que, bueno, agarremos todos los estudios y veamos como en promedio si es que el efecto es positivo o no, y bueno, encontraron que efectivamente hay un efecto positivo. Afortunadamente. Afortunadamente para psicólogos clínicos. Okay, entonces ahora hay metaanálisis todos los días, ¿no? Yo no doy metaanálisis en ciertas áreas, ¿no? En comportamiento relacional, en psicología general, en ciencias médicas, aparecieron metaanálisis, por ejemplo, de estudios sobre claro, la vacuna del COVID. Entonces agarraban estudios, bueno, sí, estudios que se hizo en Estados Unidos, otro no sé dónde, otro no sé dónde, otro no sé dónde, veamos cuál es el efecto de género. Y algunas áreas de marketing, especialmente en conducta consumidor. Acá lo que hacemos es un metaanálisis de efectos aleatorios. Hay dos tipos de metaanálisis, uno de efectos fijos y otro de efectos aleatorios. Básicamente el efecto fijo dice, mire, hay
el efecto fijo que usamos acá. Dice, mira, hay un promedio real. Por ejemplo, imaginemos que estamos estimando cuál es el promedio de la altura de las personas adultas en el mundo. El metaanálisis de efectos aleatorios dice, mire, hay un mu que es el promedio real de estatura. Ahora, hay dos componentes extras que tienen que ver con error de muestreo en cada estudio y no es error, pero variación debida a, por ejemplo, diferencias entre países. Hay países donde la gente es más alta, hay países donde la gente es más baja, etc. Existe un promedio general, pero hay variación por un lado de error de muestreo y de diferencias por estudio. La gran diferencia entre este que es efecto aleatorio es que está esto. Y el efecto fijo, es que el efecto fijo dice, mire, no creemos que hay diferencia entre países, por ejemplo, que en este caso es Poner en igual todos los estudios. poner en igual todos los estudios. Y solamente consideren el error aleatorio. Exacto. Acá, básicamente, la forma de estimar los dos componentes, el de por estudio y el de muestreo, básicamente en base a la varianza intraestudio y la interestudio. Y la otra técnica que usamos es el path analysis, que básicamente, no lo voy a explicar, porque es concurso entero, pero básicamente es usar un sistema de regresiones, un sistema de ecuaciones para recomponer las distintas correlaciones. Tiene varios supuestos que son parecidos a la regresión, y los efectos no están relacionados con los errores, que no hay variables exógenas que afecten a una variable exógena y una variable endógena dentro del sistema, etc. Pero es bien, en psicología, bueno, es bien popular y en comportamiento organizacional. Ahí es Structured Modeling Equations. Es lo mismo, pero acá el Structured Modeling Model lo que usan corrigen por error de medición. Acá no corrigen por error de medición. Acá se asume que no hay error de medición, lo cual uno lo puede cuestionar, digamos, pero la gran diferencia entre Structured Modeling Model y Path Analysis es que Structured Modeling Model usa Path Analysis, pero además corrige por error de medición. Así que acá no pudimos estimar ese error de medición. Eso. Ok, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo hacer rápido el método, hicimos búsqueda de papers en millones de bases de datos, etc. También enviamos anuncios, etc. Hicimos ciertas codificaciones que implicaban algunos juicios subjetivos, así que lo hicimos de dos personas. Acá están los criterios de inclusión. Okay, no voy a ir a ese detalle, pero básicamente encontramos 101 muestras independientes para la pregunta de investigación 1, que vale el promedio del BOA general, y 49 para la pregunta de investigación 2. Okay. Entonces, ¿cuáles son las variables? Bueno, peso del consejo, segundo, confianza, tanto autorreportado como usando intervalos de confianza, y la forma en que lo modificamos es que por cada estudio usamos la medida estandarizada, entonces lo pasamos a desviaciones estándar por estudio y entonces así lo modificamos. ¿Esa era confianza en que en el estudio? No, confianza en mi primera estimación. O sea, tú dices, mira, Kahneman nació en 40 y yo estoy de una escala de 1 a 10, 10. O en otro estudio, Kahneman nació en 40 y estoy 95% seguro que nació entre el 38 y el 42. Entonces tú sacabas por todos esos estudios que tenían análisis de confianza. Claro. Y entonces básicamente lo llevaba a una unidad única que era desviaciones estándar. De menos 3 a 3 por estudio. Y bueno, la calidad o exactitud de la estimación inicial y final, que básicamente las desviaciones absolutas, cuánto se desvía la predicción inicial de la respuesta correcta y cuánto se desvía la estimación final respecto a la respuesta correcta. Y lo último es que, ¿cómo operacionalizamos el exceso de confianza? Básicamente es confianza residual después de controlar por la calidad de la estimación inicial. Entonces, básicamente es cuando hicimos la diferencia entre género, controlamos por la exactitud de la primera estimación
y el residual de la confianza, lo que está por sobre esa exactitud para diferencias entre mujeres y hombres. Ok, la estrategia analítica, acá análisis univariado usamos R en paquete de transporte y la segunda investigación usamos el paquete Metacel de R. Resultados. ¿Hasta qué punto la gente usa el consejo de otras personas? El IUA general fue 1.38. Okay. Menos que 0.5, más que 0.3 en este caso. Ahora, Y ahí ponderaron todos los estudios iguales. claro, sacando la variación intraestudio y intraestudio. Porque uno de repente tú podrías decirme, hay estudios que son mejores. Bueno, y esa es una gran crítica a los metaanálisis. La filosofía de los metaanálisis, mire, sabe que es toda la licuadora. Oye, pero es que hay diferencias. O sea, el gran punto de los economistas, por ejemplo, es, oye, pero hay diferencias de calidad. Entonces, la idea acá es que sí, mire, sabe que hay diferencias de calidad, pero esas no las tienen que ser cualitativamente, y acá queremos sacar lo cualitativo. Entonces vamos a meter todo lo que hay. Lo que esté publicado, lo que no esté publicado, hay algunos estudios que iban de los 80, que iban tocando la puerta a los investigadores y la revisaban los escritorios para ver si tenían data. El mito, Porque los publicados de repente podrían sacar de repente citas por año o alguna estructura así que te valide la importancia o el estudio. Es una cosa así, de repente ponderar eso al momento de generar el análisis, si te altera o no, sí, como una señal de robustez. Sí. La señal de robustez lo que se hace muchas veces es análisis de si es que hay puntos, claro, porque básicamente esto es el error estándar y este es la medida del efecto, que en este caso es el igual. Entonces, ¿hasta qué punto hay puntos como este, por ejemplo? Acá parece haber algo de sesgo que no es significativo, el cálculo no es significativo, pero claro, los puntos que están muy acá, es decir, que tienen podrían estar sacando y entonces ahí realmente uno puede hacer análisis de corrección de esos estudios que se salen del error. Hicimos el análisis y no había ningún estudio, a pesar de que acá visualmente aparecen que hay algunos que afectan. No lo digo. Ahora, lo que sí hay es alta heterogeneidad. Acá está el efecto promedio, pero hay estudios que encontraron 0,75 y hay estudios que encontraron 0,12 o 0,18. Entonces hay alta heterogeneidad y ese es básicamente el promedio. Los moderadores encontramos que el único significativo era si el estudio usaba una manipulación del consejo. Muy poco sorprendente, es decir, si es que yo estoy de alguna forma tratando de influir que el consejo se vaya para arriba. Y entonces lo que hicimos es incluir estudios que no incluían la manipulación, y ahí encontramos que el UOA era 0.30, que era lo que decían los tranquilidad. Esto es como buena noticia, porque si nos tocan el revisor van a decir, sí, te llama la razón. Muy bueno. Excelente. Ok, ya. Entonces, la segunda pregunta me parece que es más interesante, quizás. ¿Usan las mujeres más consejos que los hombres? Encontramos que efectivamente sí, pero que el efecto era pequeño. Entonces, bueno, sí es una medida de desviaciones de estándar. Entonces, básicamente, este punto 21 es que es un quinto de desviación estándar. Entonces, existe diferencia, sí, pero el efecto es pequeño. Acá obviamente la muestra es más pequeña, hicimos algunos análisis sacando algunos puntos que pueden ser influyentes y no cambiaban mucho el tema. Sí hay cierta heterogeneidad, pero menos que en el otro caso. Acá va, este es la mean difference, que era alrededor de 0.08 en términos de Word. Y bueno, hay alguna heterogeneidad en distintos estudios. No encontramos moderadores, experticia, todas las cosas que examinamos no encontramos ninguna diferencia. Lo que sí encontramos es evidencia de heterogeneidad.
hicimos un análisis de Teacher. Básicamente este análisis lo que quiere hacer es que es parecido al tema de la sesgo de publicación. ¿Cuál es el sesgo de publicación? Es que, al menos en nuestra área, para que un efecto sea válido, el p-value tiene que ser menos de 0,5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un paper muy conocido hecho por Uri Simonson, que es un chileno. ¿Sí? Básicamente agarró todos los efectos de algún tipo de estudio, los p-values, y encontraba que había una desproporción de p-values que estaban entre 0,4 y 0,5. Había como el 50% de los efectos estaban acá, y ahí decía esto es mucho más de lo que debería ser si uno asume cierta distribución de los p-values. Y acá obviamente no encontramos que hubiera tal efecto, y la razón de que probablemente lo encontramos es que ninguno de los estudios originales de metaanálisis focalizaba en diferencias de género. Básicamente nosotros le tocamos la puerta a la gente y decimos, ¿tienen datos de este tipo de estudios? Sí. ¿Tienen datos de género? Sí. ¿Nos podría decir cuál es la relación entre esto y esto? ¿O nos podría dar sus datos? Y entonces, dado que ningún estudio original se focalizaba en esto, era menos probable que hubiera este tipo de artimañas de p-hacking y qué sé yo. Entonces, ¿cuál era el modelo del análisis? Que lo podría presentar en ecuaciones, pero yo lo confundiría, así que mejor no. Bueno, esto es lo que presenté inicialmente. Esto es género, relacionado con confianza con toma de consejo y calidad de estimación. Y todo esto controlando la calidad de estimación inicial. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál era el efecto de interés? Era el efecto indirecto de género en toma de consejo a través de confianza y el efecto de género en calidad de la estimación final a través de confianza y toma de consejo. Pues acá está como la matriz de las correlaciones entre las correlaciones, esto es análogo a lo que dije anteriormente, la dirección de un quinta variación estándar, una relación de 0.1, ok, asumiendo que género mujer 1 entre C, okay. Entre Y confidence, es decir, mientras más confiada está la gente, menos boa toma, lo cual es esperado. Entre género y confidence era al menos 11, okay. Y entre confidence y exactitud de la estimación inicial es 0.16, es decir, la gente que tiene más confianza obviamente la chunta más, es decir, una razón de por qué yo tengo confianza es que sé más del tema, obviamente. Ok, eso es estas son las correlaciones bivariadas, sin los controles. Ups. Por alguna razón no me aparece el gráfico. Pero seguro aparecerá al final. Oh, no puede ser más. No, pero nos acordamos de las líneas. Sí. Ok. Básicamente acá ya están todas las variables en el modelo. Entonces es controlando por todas las variables. Género y calidad de estimación inicial no es significativo, cero. Gender, confidence. Gender. Ya. Eso es inicial. Entre inicial accuracy y confidence es 0.15. Okay. Entre esto es el confidence y advice taking es menos 0.13. Controlando por confianza, o sea, por exactitud inicial. Entonces la gente que tiene más confianza, controlando por la calidad, toma menos advice. Esto es entre exactitud inicial y exactitud final es 0.36, bien alto, uno puede esperar. 0 acá, entre género y confidence, lo que llamamos exceso de confianza, controlando por esta medida calidad de estimación inicial, es menos 0.11. Entre confidence y advice taking es menos 15. Y entre género y advice taking es 0.08. O sea, hay positivo. Y finalmente, entre advice taking y final accuracy, que esto es lo inicial, es decir, la gente que toma más en consideración la primera que más, controlando por la calidad de la estimación inicial,
tiende a tener mejores estimaciones finales. Y esto es, bueno, esto es el efecto directo entre género y calidad de la estimación final, que es cero. Es decir, hay un efecto de género en la calidad de la estimación final, pero esto se explica, no hay un efecto directo, sino que se explica por exceso de confianza y por menos advice taking. Es decir, el gran resumen de esto es que en presencia de consejos de otras personas, a las mujeres les tiende a ir mejor que a los hombres en la estimación final. ¿Por qué? Porque es más probable que tomen en consideración el vulnerabilismo. Esto es básicamente lo que acabo de decir. Voy más rápido, ¿verdad? Ahora, lo que sí, esto fue en base a resumen, ¿cierto? Pero obtuvimos datos primarios de 40 estudios. O sea, les pedimos, mandamos emails y nos mandaron los datos. Y entonces, básicamente, teníamos 4.210 personas, 45.000 observaciones, y básicamente lo que hicimos es ploteamos la variable BOA, hicimos básicamente un histograma, y lo compramos entre hombres y mujeres. Y lo que le puede mostrar está a nivel de la persona, es decir, el promedio de 10 estimaciones, o sea, el promedio de 10 BOA, básicamente. No parece, no me puedo creer. La quinta razón. No, se lo voy a mostrar por lo menos desde la Más. Sí, pero lo voy a entretener. Debe de haber sido porque está más y el Sí, otro está. a veces pasa. Ya, pero es así. Súper. Entonces, los hombres son verdes o verde verdoso o azul. Entonces, en la distribución, número 1, la distribución de este BOA, hay harta gente, un porcentaje no menor de gente que omite sistemáticamente la opinión de los demás. Ahora, lo que tenemos que analizar, que no lo hemos hecho, es, esto puede ser porque saben que saben, o sea, porque saben mucho y en realidad no lo necesitan, o porque realmente no pescan. Aquí no hay controlado por el initial accuracy. Acá no es controlando por el initial accuracy. Ya, porque ahí si tú hicieras como dividiera ahí, posiblemente ahí no lo puedes decomponer y ahí no puedes mejor cuál es la razón de por qué ocurre eso. Exacto. Ahora, lo que sí es interesante, ya, el punto 5 está por acá, y la moda es parecida al promedio, en realidad, alrededor de un poquito más bajo, diría yo, que es punto como 28. Pero lo más interesante es esto, y que hay básicamente el doble de hombres que omiten sistemáticamente la opinión de los demás que las mujeres. Ojo que estas no es una predicción, sino que son en promedio de 10. Entonces básicamente es, mira, acá está, no, acá está, no, acá está. Mira, está la opinión de Alejandro, no, tampoco, no la quiero. Ok. Y entonces lo que estamos ahora haciendo es tratando de ubicar más los datos de acá, de descomponer este histograma de por qué se da esto. Probablemente van a tener que utilizar como un modelo de vallas, que le llaman, que primero predecir qué predice este 0 a algo y después la magnitud de este algo. Que como dos regresiones, ¿no es cierto? O puedes utilizar la misma initial accuracy como un clustering, en serio, y tú sacas los dos clusters del grupo. Es un gallo que la initial accuracy es súper bueno, por lo tanto hay que tener mucho en su... Y como es overconfident, siempre no va a discharge. Y el 8 es el no. Exacto. Qué bien. Eso. Así que, en conclusión, yo no sé, usando una medida recortada, pero encontramos que la gente usa menos la opinión de los demás al hacer estimaciones de lo que sugiere el principio del promedio. O de punto 38 o punto 30, dependiendo de qué es lo que uno incorpore. Las mujeres en promedio usan en mayor medida los consejos o opiniones de los demás que los hombres. Este resultado parece ser explicado por un porcentaje no menor de hombres que completamente y consistentemente no la opinión de los demás. Pero hay que poner acá, no lo puse acá, pero ojo que el efecto es pequeño. Entonces, un quinto debería ser estándar.
Como mecanismo esto ocurre en parte porque tiene menos exceso de confianza, o confianza contratando por la calidad de información inicial. Como consecuencia, esto implica que en presencia de consejos, seres hispánicos, las mujeres tienden a hacer mejores estimaciones, como decía que hombres. En presencia de estimaciones de la persona, no sin, en presencia de estimaciones de la persona. Una implicancia, nosotros nos piden que hablemos de implicancia. Bueno, hay unos estudios que han mostrado que han hecho estudios de directorios. La evidencia es bien mixta, pero hay algunos estudios que sugieren que en firmas innovadoras, una mayor representación de mujeres en equipos de estudios que van a recibir positivamente el rendimiento de una firma. ¿Y cuál es el argumento? Es que, dado que en firmas innovadoras se requiere mayor diálogo, y dado que las mujeres están más propensas al diálogo, o acá más propensas a escuchar la opinión de los demás, esto tiene un efecto positivo en la empresa. Ahora, son estudios que la econometría no sabe, es difícil establecer causalidad, bueno, es difícil. Pero hay alguna evidencia de eso. Y entonces podría ser, esto podría ser una vinculación con el estudio que tenemos nosotros. Eso, el militar. Súper. Gracias, tenemos tiempo para... Consulta. Oye, súper entretenido. Nada que ver, súper entretenido. Este trabajo se enfoca en el recibir consejos, ¿cierto? ¿Hay algo similar con el dar consejo? Porque podría verse la figura un poco parecida. Yo soy overconfident y el dar consejo, porque yo creo que todavía le escuchan y al revés. Si no confío tanto en mí mismo, quizás no doy tanto consejo. Sí, o sea, hay menos, pero hay el efecto de la confianza brutal. Básicamente, la gente que, o sea, tanto a nivel interpersonal como a nivel de papel. Es decir, que dice, mira, si yo te doy una estimación, una recomendación, previsión de temperatura, máxima temperatura mañana en Santiago. Y yo te digo, mira, 30 grados. Tú me dices, bueno, dame un intervalo de confianza. Y te digo, bueno, entre 0 y 50. Para que te idea. Y ahora no he visto en términos de diferencia entre hombres y mujeres. Pero sí hay algunos estudios y sí. Es más difícil estudiarlo porque ahí, obviamente, ahí sí te importa la parte social. Es decir, la parte social de cómo yo enfoco la recomendación. Entonces, es menos llevable a este paradigma que es súper de papel y lápiz, sin mediación de los sociales. Perfecto. Otra consulta. En este tipo de estudio, uno podría por lo menos poner algún tipo de etiqueta a las personas que dan consejos, por ejemplo, si fue un hombre o una mujer, y ver nuevamente qué tan receptivo es alguien dependiendo de esa característica de la persona que da el advice. Sí, hay un estudio y muestran que el efecto es particularmente fuerte entre hombres recibiendo de hombres, pero también hay algún efecto de mujer recibiendo de hombres. Es decir, se cuentan varias combinaciones, hombre recibiendo de hombre, hombre recibiendo de mujer, mujer recibiendo de hombre. El que escucha más hombre escuchando hombre, pero cuando a mujeres les dicen, mira, este advice viene de mujer-hombre, tiene una pequeña preferencia a favor del hombre. No sé cómo explicarlo bien, pero puede que sea medido, bien medido en la Vamos a tener que probarlo en una reunión de departamento. Y leí, porque son 10 advice que hay. Los estudios generalmente eran promedios de 10 advice. Debe ser un poco más. ¿Tú le das a la persona la respuesta después o nunca le das la respuesta de cuál era el efectivo? Lógicamente no será Para medir la calidad del advice, porque si tú, la persona podría medir, oye, este gallo, ¿sabes qué es o no, o es muy aleatorio. Para eso No se ocupa dentro del paradigma, pero sí también hay una ventaja de las personas que saben más, ¿no? Porque la persona que sabe más sabe
en la medida en que voy recibiendo el consejo, yo sé, digamos, la fecha de nacimiento de Kahneman y qué sé yo, y voy recibiendo consejo, si es particularmente, yo tengo una mejor medida yo mismo, no solamente para tomar el advice o no, sino de cuán bueno es el advice. No sé si me explico. Porque me doy cuenta, porque ya que no estoy recibiendo feedback, ya no me están diciendo la respuesta correcta, pero yo tengo una mejor noción. Tengo una mejor noción también de cuán accurate, digamos, es el advice. Entonces hay una doble ventaja de la persona que sabe. Pero no, originalmente no se daba feedback en este paradigma. Bueno. Y sí, uno puede pensar en que eso es... Claro, hay que pensar qué tan representativo, esto es el laboratorio, qué tan representativo es de la tarea en sí. Hay tareas que uno recibe feedback inmediatamente, por la del total pasada. Es que de repente cuando yo hablo de las consultoras, de repente. Cuando tú una consultora que hace bien las cosas, la gente habla, oye, entre los CEOs, oye, Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero es que hay un excelente punto porque hay estas áreas en que no es fácil establecer lo que es lo bueno y lo malo. Recursos humanos, lamentablemente. Por ejemplo, ¿qué es lo que es una buena selección de personal? Uno, en mi área, uno diría, bueno, una buena selección de personal es contratar a gente que es realmente buena, que se va a desempeñar bien después. Pero en los sistemas de selecciones ocurre rara vez que a la gente, a recursos humanos, digan, oye, mire, esta reglamentación, mire, la gente que usted contrató súper bien. Además hay temas de autoselección, porque, o sea, de selección, nos están seleccionando a uno y lo están dando fuera. Entonces ese feedback y ahí hay mucho ruido, ¿no es cierto? Y ahí el no dar feedback es representativo, porque en general, en esos casos no hay mucha información disponible. Hay otras áreas que efectivamente es más fácil establecer que uno recibe feedback, obviamente. Súper, muchas gracias por esto. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya. Hola. Sí, tengo que preguntar, sí, hola. Dale, ¿Me escuchas? Ya, sí, ya. Hola Edgar, tengo una pregunta súper cortita, súper Dale. interesante. De hecho, yo me leí el paper que tienen con Álvaro de las decisiones del WOA entre la diferencia del consejo de un algoritmo y el consejo de un experto. Pero si es que dentro de la revisión vieron toma de decisiones de consumo en relación a los consejos. ¿Vieron algo de eso? Por ejemplo, en el caso de las reviews, funciona, pero al revés. Ahí las mujeres, o sea, en el fondo, los hombres consideran más los consejos en relación a conductas de consumo, son más racionales que las mujeres. Sí, no, generalmente las tareas no son mucho de preferencia de consumo, que es como, bueno, prefiero Coca-Cola a Pepsi, no tengo idea, sino que son más bien o de predicción, temperatura, o qué es lo que va a pasar, o qué sé yo, o como de conocimiento. Estas preguntas tipo trivia, de, bueno, ¿cuál es la fecha de nacimiento de tal persona?, etc. Entonces son o más de conocimiento, o más de predicción, y menos de consumo. Y entonces ahí, pues quizás, yo me imagino que pueden haber diferencias en términos de productos, por ejemplo, pero sí. Claro, es que hay una variable que se usa en marketing que es como el grado de involucramiento. Entonces voy a tener productos que tienen un más alto grado de involucramiento y por lo tanto tomo decisiones de consumo más racionales versus que otra. Entonces, dado eso, voy a recibir más consejos en relación a productos más de alto involucramiento que de bajo involucramiento. Entonces, pero... Sí, no, sí, súper buen punto, no lo puedo acá sacar, o sea, pero parecía la pregunta de Alejandro, Sí. temas más importantes o menos importantes, acá sería, bueno, claro, bueno, conducta de consumidor, esto de las preferencias que son más racionales o más periféricas, digamos. Entonces uno puede quizás decir que en las más periféricas uno considera menos la opinión de los demás, no sé, no quiero, pero es súper buen punto, no lo podemos acá sacar ¿cómo se dice? Aislar. Exacto. Ya, super.
Gracias. Gracias. Súper, muchas Súper gracias. interesante. Oye, tú te tenés que ir. Sí, pero no, Ah, ya. para llegar. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por gracias. No, oye, para nosotros es súper bueno.